A continuación, en una visita al cementerio, una familia se encuentra con una desagradable sorpresa. Vieron el cadáver y llamaron a la policía porque era una escena aterradora. Habían escrito un mensaje en el cuerpo del hombre. Que le hubieran escrito esas letras lo hacía muy inusual. Tenemos la confirmación del forense del condado de Clay. Dice que escribieron las letras F-E-D con un rotulador. ¿La forma en que se habían escrito las letras podía conducir a algún sospechoso? La antropóloga forense que examinó el cuerpo era ilustradora médica también, Lo que la hacía especialmente cualificada para resolver el misterio. Me llaman la doctora de los huesos del quinto infierno. Esa parte de Kentucky es diferente. Pasan cosas muy extrañas allí. La zona oriental de Kentucky está en el corazón de los montes Apalaches. Y según la gente de la zona, el condado de Clay es la parte más profunda. El condado de Clay era conocido en el siglo XIX porque tenía muchas contiendas sangrientas, mucho contrabando y, evidentemente, cuando llegó la ley seca había mucho alcohol casero y licor ilegal en zonas urbanas, entre ellas Chicago y sitios así. Es una zona de densos bosques, poco poblada y tremendamente aislada. No hay carreteras principales por allí, no hay industrias y es una zona muy deprimida. era el típico lugar que atrae a individuos indeseables. Y mucha gente decía que no se podía vivir allí sin un arma. Poco antes de que anocheciera una tarde de septiembre de 2009, una familia fue a visitar a sus difuntos al cementerio. Cuando esta familia llegó, uno de los miembros vio a un hombre desnudo con una cuerda alrededor del cuello. ¿Emergencias de la policía? ¿Puedo ayudarle? Sí, acabamos de estar en el cementerio de la carretera Double Creek y hay un hombre colgado de un árbol. La policía llegó cuando estaba anocheciendo. El cuerpo parecía llevar varios días allí. Cuando se aproximaron al cadáver, notaron algo muy extraño. Tenía las manos y los pies atados. Estaba desnudo, pero tenía los calcetines puestos. Curiosamente, tenía pegadas las gafas a la frente con cinta aislante. Y no estaba totalmente colgado en el aire, los pies tocaban el suelo. Tenía un trapo rojo en la boca sujeto con cinta aislante. Uno de los agentes de policía vio que le salía sangre de un oído, por lo que pensaban que le habían golpeado. Pegado a un lado de la cabeza, tenía una placa de identificación de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Llevaba una identificación básicamente colgándole de la oreja, por lo que tuvieron el nombre de inmediato. La víctima fue identificada como William Sparkman, un profesor auxiliar de la zona de 51 años. Para ganar un dinero extra, hacía encuestas para la Oficina del Censo del Gobierno federal. Al señor Sparkman le preocupaba su seguridad mientras hacía las encuestas para el censo. Y esta posibilidad de peligro podía explicar lo más extraño de esta insólita escena del crimen. Habían escrito en su pecho con rotulador negro 3 letras: F-E-D, FED. Es un término de argot para llamar a un federal, a un empleado federal, a un agente federal. Lo cual inmediatamente hizo saltar las alarmas. Era un mensaje para el mundo del tipo: ten cuidado si eres un empleado del gobierno federal. En 2009, que asesinaran a alguien por ser funcionario del gobierno era una teoría bastante descabellada. La policía no ha confirmado cómo murió Sparkman ni qué tipo de lesiones tenía. Pero por el momento no descartan nada. El primer presidente negro de América había sido elegido hacía menos de un año, y era algo que disgustaba a muchos. La venta de armas se disparó. El Tea Party, muy crítico con el gobierno, se acababa de formar. A la vez, las muertes por sobredosis de drogas en Kentucky aumentaron casi un 300% desde el año 2000. Eso llevó a muchos agentes del FBI al condado de Clay, y no a todo el mundo le gustaba. Una posibilidad era que Bill Sparkman se hubiera topado con alguna organización criminal o con alguna actividad que le causara la muerte. Cuando estaba hablando con un hombre que vivía allí, me dijo: si vienen aquí los federales, yo sé qué hacer con ellos.
y sacó un rifle, lo levantó y me dijo, esto es lo que haré con ellos. Ahora, con un funcionario del gobierno muerto en circunstancias tan extrañas, era como si alguien estuviera intentando mandar un mensaje a los federales, matando a uno de sus representantes, y de la forma más pública posible. Es un linchamiento, así de claro, es un linchamiento. Crímenes imperfectos. Más noticias de última hora sobre el inquietante asesinato del empleado de la oficina del censo en Kentucky, el hombre que encontraron con una soga en el cuello. Las especulaciones sobre qué había pasado crecieron rápido y se extendieron. La opinión pública creía que había sido un linchamiento. A los agentes que analizaron el lugar de los hechos les sorprendía no tanto lo que habían encontrado, sino lo que no encontraron. No había signos de forcejeo. No tenía marcas defensivas en las muñecas ni en las manos. A unos 35 metros del cuerpo había una camioneta roja, posteriormente identificada como propiedad de Bill Sparkman. La policía peinó un radio de unos 100 metros en busca de pruebas. Durante la búsqueda, no se encontraron huellas de pisadas, neumáticos, ni de nada que indicara que otro vehículo, aparte del de Bill Sparkman, había estado por allí bastante tiempo. Tampoco se hallaron huellas dactilares en la cinta aislante que le pegaron en diferentes partes del cuerpo, ni en la camioneta de Sparkman. La ausencia de pruebas en el lugar de los hechos condujo a los agentes a una posible conclusión. Una teoría que manejamos era que el señor Sparkman podía haber sido asesinado de otra forma y en otro lugar, y que lo hubieran trasladado a esa ubicación y colocado en esa posición posteriormente. La policía no encontró nada extraño en la casa de Sparkman. Entonces, ¿de quién había sido víctima? Bill Sparkman era un hombre de 51 años. No estaba casado. Y curiosamente había adoptado a un niño de 2 años a los 30 y pocos años. Estaba claro que el señor Sparkman era un buen hombre, al que le gustaba ayudar a la gente. Después de trabajar como voluntario en un colegio de la zona, Sparkman se propuso ser profesor a tiempo completo. Se matriculó en una universidad virtual, pero pronto un chequeo médico rutinario le trastocó la vida. Fue al médico, le comentó que tenía un quiste en el cuello, aunque no le dio demasiada importancia, pero el médico no le gustó, así que le hicieron pruebas y vieron que tenía linfoma de Hodgkin en estadio 3. A pesar del revés, Sparkman siguió trabajando y también estudiando. Y en 2008 se licenció. Pero esa no fue la única buena noticia que tuvo ese año. Tras un tratamiento de quimioterapia muy riguroso, su cáncer remitió. Terminó el tratamiento y superó el cáncer. En su entorno nadie creía que alguien pudiera quererle matar. Aunque había quien decía que su relación con Josh, su hijo adoptivo de 19 años, era difícil. Bill se desvivía con Josh, pero Josh siempre estaba metiéndose en líos y se aprovechaba de su padre. Aproximadamente un año antes de la muerte de Bill, Josh fue acusado de tenencia de arma robada y le condenaron a 6 meses de arresto domiciliario. Y ahora, la policía no podía encontrarle. No conseguíamos localizar al hijo del señor Sparkman. Unos días después, Josh Sparkman se presentaba de repente en la comisaría local, afirmando no tener nada que ver con la muerte de su padre. Josh Sparkman era sospechoso sobre todo por su comportamiento durante el interrogatorio. Parecía muy tranquilo y a los agentes les pareció muy sospechoso. Josh dijo que no lo sabía antes de morir su padre, pero era el beneficiario de la póliza del seguro de vida de su padre, con un capital asegurado de $300,000. Josh llevaba una vida bastante modesta, pero cuando hay dinero de por medio hay que plantearse, ¿pueden haberle matado para quedarse con el dinero de la indemnización? Crímenes imperfectos. Cuando Josh Sparkman apareció en una comisaría de Kentucky tras enterarse de la muerte de su padre adoptivo, llevaba algo con él que llamó la atención de los agentes. La policía la llamó la carta previsora. Al parecer, la había escrito Bill Sparkman. Si estás leyendo esto y estás fisgoneando, para.
Si me ha pasado algo, entonces puedes continuar. Según Josh, había encontrado la carta escondida en un cajón de la casa de su padre. Tenía también la póliza del seguro de vida y otros documentos bancarios. Y Josh era el beneficiario de la póliza del seguro de vida. Por eso empezaron a investigar a Josh. Por entonces, ya se le había realizado la autopsia a Bill Sparkman y la causa de la muerte fue asfixia. El médico forense incluso dio una hora aproximada de la muerte de Sparkman. Había todavía alimentos parcialmente digeridos en el estómago del señor Sparkman, lo que nos hizo deducir que la muerte se pudo producir el miércoles antes de que encontraran su cuerpo. Es decir, 3 días antes de encontrarle, lo cual coincidía con la última vez que habían visto a Bill con vida. También parecía que descartaba a su hijo como posible sospechoso. Josh estaba trabajando durante el periodo en el que pudo producirse la muerte de su padre, por lo que descartamos bastante pronto que tuviera alguna relación directa con la muerte de su padre. La autopsia de Bill reveló otra posible pista. Había una aparente anomalía en un hueso de su cuello, el hioides. De los más de 200 huesos que hay en el cuerpo humano, el hioides es el único que no está articulado mediante contacto directo con otros huesos. El hueso hioides es un hueso pequeño que se encuentra aquí, en la base del cuello. No tiene accesorios óseos, articula los músculos que nos permiten hablar. Por su ubicación, el hioides se suele romper cuando alguien es estrangulado o ahorcado. Por tanto, un hueso hioides fracturado no era extraño en este caso. Pero había otra cosa que sí lo era. Lo examinamos bajo el microscopio y vimos una antigua fractura, una fractura cicatrizada y otras 2 pequeñas fracturas más. En el hueso hioides, esta fractura era antigua y estaba cicatrizando. Esta era nueva. Y esta también. Como había muerto por asfixia, las fracturas nuevas del hueso hioides de Sparkman tenían sentido. Pero, ¿cómo y por qué había sufrido una fractura anterior de dicho hueso? Su historia médica no indicaba ninguna lesión de ese tipo. Nadie tenía una respuesta. Fue todo muy intenso. Todos los agentes trabajaron bajo mucha presión y expectación. Ahora había un posible nuevo sospechoso en la investigación. Lowell Adams conocía a Bill Sparkman desde hacía años. Lowell Adams era un amigo de la familia. Era amigo de Josh Sparkman, pero se habían peleado y solo mantenía contacto con Bill. Lowell Adams contó a los agentes que unas semanas antes, Bill le había pedido ayuda. Cuando la oficina del censo mandó a Bill a hacer encuestas en el condado de Clay, le aconsejaron no ir solo. Bill Sparkman sintió que necesitaba seguridad y pagó a Lowell Adams para que le acompañara a algunas zonas rurales de Kentucky. Pero la policía averiguó algo sorprendente. Lowell Adams también tenía algo que ganar con la muerte de Sparkman. Fue entonces cuando supe que Lowell Adams era uno de los beneficiarios de las pólizas de seguros. Por razones que nadie podía explicar, Lowell Adams también iba a recibir $300,000 de las pólizas de seguros de Sparkman. Lowell afirmaba no saber nada al respecto y que no tenía nada que ver con su muerte. Los agentes le pidieron que se sometiera a una prueba de polígrafo y no salió según lo planeado. Fue algo que sorprendió mucho a la policía. Contó una historia muy diferente y dejó muy claro que sabía mucho más de lo que dijo en un principio. Crímenes imperfectos. Cuando los investigadores supieron que Lowell Adams se podía beneficiar de la muerte de Bill Sparkman, le colocaron en el primer puesto de la lista de posibles sospechosos. La primera vez que hablaron con Lowell, básicamente dijo que no sabía qué había pasado y que no tenía ni idea de por qué pudo ocurrir. Lowell accedió al principio a someterse al polígrafo, pero después cambió de opinión. El día que iban a hacerle la prueba del polígrafo, Lowell Adams contó una historia diferente a la policía. Nos dijo que el señor Sparkman le había dicho en muchas ocasiones que quería quitarse la vida. Le había pedido a Lowell que le ayudara a hacerlo, e incluso llegó a decirle que estaba intentando hacerlo de forma que pareciera un homicidio.
Lowell decía que había intentado convencer a Sparkman de que no lo hiciera y se negó a ayudarle. Posteriormente, Lowell pasaría la prueba del polígrafo. También proporcionó un dato que podía explicar algo que había extrañado a los inspectores desde la autopsia de Sparkman. Dijo que el señor Sparkman había intentado asfixiarse en su casa anteriormente. En un registro de seguimiento de la vivienda, vimos que algunas vigas de la casa tenían marcas de cuerdas que podían haber sostenido bastante peso por las hendiduras que tenía la madera. Esto podía explicar por qué se había fracturado el hueso hioides de Sparkman antes de su muerte. Esta fractura mostraba signos de cicatrización, por lo que había sobrevivido a la lesión. Si Bill Sparkman había escenificado su propio suicidio, ¿podía haber sido él mismo el que se escribiera las letras F-E-D en el pecho y era posible demostrarlo? Emily Craig estaba preparada para abordar esa cuestión. Tengo experiencia en dos de las profesiones más esotéricas y oscuras del mundo, la ilustración médica y la antropología forense. Cuando Emily Craig observaba las letras del pecho de Sparkman que habían escrito con un rotulador, notó algo extraño. Cuando escribimos las letras del abecedario, solemos hacerlo de arriba hacia abajo. No conozco a nadie que empiece por abajo a escribir las letras. Y siempre hay menos cantidad de tinta al principio de la pincelada y más cantidad o más reserva de tinta al final de la pincelada. Por tanto, este reborde o difuminación de tinta es normal cuando se escribe con un rotulador. Pero lo raro era, ¿dónde estaban esos rebordes? En la parte de arriba de las letras. Eso indica que el rotulador escribió de abajo hacia arriba. En la E, en la D y en la F. Habían empezado a escribir las letras desde abajo. Según Emily Craig, eso indicaba que el que escribió las letras lo hizo al revés. Y esa habría sido la posición de Sparkman de haberse escrito las letras él mismo. La doctora Craig nos estaba diciendo que habían escrito las letras de abajo hacia arriba, o sea, desde la cintura hacia el pecho. Como no se había encontrado ningún rotulador en el lugar de los hechos, seguramente lo habría hecho en su casa. Para la policía, todas las piezas empezaban a encajar. ¿Por qué no había señales de más vehículos? Porque Bill Sparkman había ido solo allí. ¿Por qué no había otras huellas dactilares? Porque Bill Sparkman estaba solo. ¿Por qué no había signos de forcejeo? Porque no hubo forcejeo. ¿Y por qué había difuminaciones de tinta en la parte equivocada de las letras F, E, D? Porque Sparkman las había escrito. Pero quizás lo más extraño era que pudo pegarse las gafas con cinta aislante porque veía muy mal y no habría podido llevar a cabo su plan sin ellas. Según la policía de Kentucky, el empleado de la oficina del censo que fue encontrado colgado de un árbol con las letras FED en el pecho, se suicidó y escenificó su muerte para que pareciera un homicidio. El cuerpo del señor Sparkman estaba tocando el suelo con las rodillas. Para sobrevivir, solo tenía que haberse puesto de pie en el momento. Lo más trágico de esta trágica historia es por qué lo hizo Bill Sparkman. Pensaba que el cáncer se le había vuelto a reproducir y no quería morir de cáncer y tener una muerte dolorosa y quiso acabar con todo antes. Pero con un suicidio, ni su hijo ni Lowell Adams recibirían dinero del seguro. Y quería que sus seres queridos quedaran en una buena situación. Su familia no refutó las conclusiones de la policía. El colmo de la ironía fue que, según la autopsia, el cáncer de Bill Sparkman había remitido. No iba a morir por el cáncer. Me dio mucha pena por Bill Sparkman y por todo lo que sufrió mucha gente
de su entorno. Pudimos resolver el caso con acierto por las pruebas que encontramos y también por las que no encontramos. Fue un caso extraordinario, impactó a la policía. Nunca habían visto nada parecido y creo que no se ha vuelto a ver nada igual, la verdad.